no quiero, digamos, bajar una línea sobre lo que la gente tiene que pensar o que sentir en función de la reforma del Estadio de Nacional. ¿Bien? O sea, no, ese no es el objetivo. Lo que yo pretendo es que la gente piense, nada más. Y si la gente reflexiona y le parece bien, está perfecto. Si reflexiona y le parece mal, está perfecto. La clave es que la gente reflexione. Bien. Em, Cuando se quiere hacer una reforma de un estadio, se necesita un caudal de dinero que el club no tiene en caja. Ni Nacional ni ningún club. Porque los clubes no manejan ese monto normalmente. Tienen algunos beneficios, a veces sí, a veces no, pero esas inversiones no ponen en tela de juicio la economía de cualquier club. Entonces, en ese punto hay una necesidad. Los clubes necesitan dinero para conseguir la reforma que quieren y, evidentemente, esa reforma va a catapultar los ingresos del club, pero necesitan dinero para llegar hasta ese punto y luego podrán devolver. Y es ahí donde se puede financiar de muchas maneras, pero normalmente se financia a crédito. Y ese crédito lo puede otorgar un banco, una entidad de esas características, que es raro que sea 100% de esa manera. Se puede obtener en base a donaciones, participaciones, que también es raro, ¿bien? O se puede obtener de inversores, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de la construcción del campeón del siglo, para poder obtener el banco o sea, el crédito del Brou se hizo un fideicomiso. ¿Por qué es un fideicomiso? Bueno, porque el fideicomiso lo que hace es que pone a gestionar un crédito que te entra, bien, sea quien sea, da igual, yo pongo el ejemplo del campeón del siglo porque es algo que la gente lo sabe, pero sea lo que sea, bien, sea un club de fútbol, sea lo que sea, se hace un fideicomiso para garantizar que el dinero que te entra de ese crédito que has pedido se utiliza solo para el fin que tiene ese crédito. Entonces, un fideicomiso le da más fiabilidad, en ese caso, al club y hace que los bancos te presten el dinero más fácilmente, porque no depende del club estrictamente a dónde vaya a parar ese dinero. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso se hacen los fideicomisos. Esa es una opción. Si Nacional quisiera trabajar con financiación de ese estilo, tendría que hacer, y esto es mi visión, yo no tengo información de que lo vayan a hacer, pero creo que tendría que hacer un fideicomiso, ¿bien? Para hacer eso. ¿Porque resulta que es lo que hizo Peñarol? No, porque es lo que se hace en la vida diaria, ¿bien? Evidentemente, el monto que requiere Nacional para hacer la reforma del Gran Parque Central es un monto muy importante. Muy importante. Se está hablando de entre 70 y 90 millones de dólares. ¿Bien? Y van a ser más. O sea, yo no quiero ser. No quiero ser agorero. No quiero ser agorero, pero las reformas empiezan en un monto económico, ¿bien? En este caso 70, 90, lo que sea, y a partir de ahí va para arriba el tema. Porque luego tú diseñas el plan y del diseño que propone el estudio de arquitectura a la realidad hay un salto porque hay que resolver las divergencias que hay en todo proyecto entre lo que se proyecta y la realidad. ¿Bien? Y ahí es donde sube el coste. Entonces, no van a ser 70 millones de dólares. Yo esto ya os lo digo y no estoy hablando de mala fe de nadie. Es que pasa siempre. El Madrid empezó a reformar el Estadio Santiago Bernabéu con un presupuesto de 400 millones de dólares y terminó reformándolo por 1.200 millones de dólares, no de euros, perdón. Entonces, que el socio y aficionado de Nacional entienda y empiece a poner encima de la mesa que no van a ser 70 millones, ni 90, van a ser bastantes más. Porque proyectar un estadio que se hace nuevo, más o menos puede ser más ajustado en base a un presupuesto que se hace. Reformar uno que ya hay, la horquilla es más grande. Bien, veremos en el futuro. Claro, el proyecto es a 10 años. Tiene Nacional tiempo para financiarlo. No es que tiene que pagar a tocateja del día 1. Se va a hacer por fases. Tiene que financiar las diferentes fases. Y ahí
Si tú no tienes recursos propios para hacer la reforma, que no es el caso, y no pretendes tirar de recursos bancarios vía fideicomiso, te queda la tercera opción, que es un inversor. Bien. Los inversores, queridos amigos, los carga el diablo. La gente tiene que entender que no hay inversores que vayan a regalar el dinero a nadie. Los inversores van a poner 1 para llevarse 2, 3, 5, 27, lo que sea. Porque son así. Entonces, ¿hay empresas que merecen la pena en el mundo de la inversión? Sí, sí. ¿Cuál es el problema en el mundo de la inversión? Que tú tienes que tener el contacto. El contacto. Y a mí me han dicho, yo esto no lo sé, me lo han dicho, no lo tengo catalogado todavía, no os fiéis de mí porque es algo que me han dicho. Que la directiva de Nacional, que ha aprobado por unanimidad el proyecto y que lo va a llevar a la asamblea de socios, lo cual me parece perfecto porque así lo blindan, bien, está buscando en las diferentes vías esa financiación. No hay ningún escenario descartado. Y si buscas un inversor, hay personas que se las dan de que conocen a inversores, bien. Una de esas personas es Nacho Alonso, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Nacho Alonso ya trajo un inversor una vez. El tipo de las cuchillas que ha arruinado Rampla, y vamos a hablar de Rampla en estos días, ojo, lo trajo Nacho Alonso. Los inversores los carga el diablo, así que cuidado. Está el del Estadio del Palmeiras, hay un montón de inversores. Por ejemplo, en el Real Madrid no me acuerdo la empresa. Creo que es Legends, si yo no estoy muy tal, no os fiéis del nombre porque hablo de memoria, puede ser que sea otra, pero creo que es Legends. Puso cientos de millones de dólares de inversión para la reforma del Estadio Santiago Bernabéu y se le iba a pagar con los conciertos que iba a haber en el Estadio Santiago Bernabéu. Como luego la legislación no permite que haya conciertos, no permite que haya ningún tipo de ruido a partir de una cierta hora, ahora hay los primeros problemas. Ahora, ¿cómo va a cobrar Legends? ¿Cómo se le va a pagar? Con el patrimonio del club. Bien, y eso es un problemón. Entonces, yo tengo la desagradable obligación de ser sincero y entiendo que para el hincha y para el socio de un club, una reforma de un estadio, y más una con la presentación que tiene, la del Gran Parque Central, que la verdad es muy atractiva, quedó muy bonita, van a hacer un montón de metros cuadrados con superficies, con museos, con restaurantes, con un montón de cosas que va a servir para, en definitiva, crear esas vías de negocio y que se pueda pagar todo. Creo que es una buena elección, creo que es algo que Nacional lo necesita, creo que es algo que puede seducir al socio en esta fase, pero el socio tiene que estar con la cabeza muy fría. Muy fría. Hay cientos de millones de dólares encima de la mesa. Cientos. Hay el futuro del club. Yo no digo que Nacional se va a arruinar, digo que hay clubes a nivel mundial que el cambiar de estadio los ha catapultado económicamente. Hay otros clubes que cambiar de estadio los metió en un problema muy complicado, por ejemplo el Arsenal. El Arsenal, cuando estaba en las últimas fases de Highbury, era un equipo que peleaba por la Premier League. Era un equipo que jugaba a la final de la Champions. Era un equipo que tenía a los invencibles. Era una gozada el Arsenal. Cambió de estadio, demolió Highbury, construyó el Emirates Stadium, se metió en unos problemas económicos que te cagas y a partir de ahí estuvo 15 años, 20 años completamente desaparecido de lo que era el Arsenal porque no tenía recursos económicos. El Arsenal para ser lo que tenía que ser. Bien, estaba muy complicado económicamente el club. Muy complicado. El Valencia, por ejemplo, construyó el nuevo Mestalla y quien pase por Valencia lo puede ver. ¿Dónde está el nuevo Mestalla? ¿Dónde ha estado? Desde el 2007 estuvo aquello, el esqueleto del nuevo Mestalla, como se quedaron sin dinero, ahí está. Bien, entonces es complicado esto. No es sencillo. Yo no digo que Nacional lo va a pasar mal, lo va a pasar bien, lo va a pagar, no lo va a pagar. Digo, el socio tiene que tener la cabeza fría. Bien, porque es muy complicada la reforma de un estadio. Larga, tediosa y sobre todo, aunque ahora la directiva ha votado que sí, por unanimidad a esto, ¿bien? Porque ¿quién se va a oponer a esto? Y seguramente la asamblea de socios lo va a sacar para adelante.
la reforma del estadio, no si tiene que haber reforma o no, sino el cómo se hace la reforma, a qué se le da prioridad, por cuánto se hace esto, otro, los espacios, tal, todo eso va a ser un arma política en el futuro de Nacional. Lo va a ser. No tengáis ningún tipo de problema o de duda, mejor dicho. Y las futuras elecciones que haya en Nacional y las directivas diferentes que se vayan sucediendo van a tener diferentes visiones sobre el gran parque central y cómo se tiene que hacer. Entonces, bueno, es un tema. Es un tema. ¿Es desagradable escuchar esto? Y sí, ya lo sé, queridos amigos, ya lo sé. Pero hay que poner este tipo de cosas encima de la mesa porque la gente tiene que saber que no todo el campo es orégano, que nadie viene a regalar dinero y que si yo tuviera que ir a buscar un inversor, al último tipo sobre la faz de la tierra que llamo es a Nacho Alonso. Al último. ¿Bien? Porque, bueno, ya vemos cómo está Rampla. Entonces es complicado. Yo tengo, honestamente, una visión muy particular. Creo que los clubes de fútbol hoy en día, los clubes grandes, los clubes que tienen hinchada, los clubes que tienen peso histórico, tienen que tener no solo un estadio reformado, más o menos bonito, lo que sea. Tienen que tener maneras de canalizar ese sentimiento que tienen los hinchas por los clubes a monetización. ¿Qué quiere decir eso? Tiendas, museo, tours, experiencias, X, bien, lo que sea, para que el estadio funcione 24/7 y sea una máquina de generar ingresos para el club. Lo hemos dicho en estos días con Peñarol, lo decimos ahora con Nacional. Gran Parque Central, para los hinchas de Nacional, hay uno en el mundo. Uno solo. Si el club es capaz de generar un gran parque central que no solo sea un estadio, sino que sea un punto de interés atractivo, interactivo, va a generar una máquina de hacer billetes, porque la gente, por su pasión, pone el dinero y eso los clubes lo monetizan. Bien, lo monetizan, no tengáis ningún tipo de duda. Entonces, creo que es importante señalar en ese sentido. Creo que es inteligente, pero sin duda es un riesgo.